Hemos estado estudiando de manera sistemática, verso por verso, Jeremías capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoy vamos a estudiar 16 versículos. Capítulo 7, profecía que le fue dada al profeta Jeremías. Capítulo 7, verso 1 al 16. Y dice la palabra del Todopoderoso en el nombre del Mesías Yeshua, para gloria del Padre Eterno, así. Palabra del Todopoderoso que vino a Jeremías diciendo. ¿Qué es lo que le dice? Ponte a la puerta de la casa del Todopoderoso, en el templo, para que me entiendan, la puerta del templo. Y proclama allí esta palabra y di. Oíd palabra del Todopoderoso, todo Judá, los que entran por estas puertas, ¿para qué dice? Para adorar al Altísimo. Una de las cosas que me sorprende es que en el templo se enseñaba la palabra. No se iba nada más a pasar un convivio, no se iba nada más a platicar, se iba a adorar al Eterno, pero se enseñaba la palabra. Había quien la estuviera enseñando. Por eso me es sorprendente que el Padre Eterno le diga, ve, ponte en la entrada del santuario, ponte en la entrada del templo y dile a los que entran a ese lugar, así dice el Altísimo, a todo Judá. Judá es toda la nación que en ese momento quedaba, digámoslo así, libre de los enemigos extranjeros. No libre de idolatría, no libre de problemas, no, pero libres de que no eran presos o esclavos de otra nación. A los que entran por estas puertas para adorar al Todopoderoso, ¿qué les vas a decir? Y les vuelvo a decir, se me hace muy interesante porque van a adorar, van a buscar del Eterno y ahí, en esa búsqueda, el Padre Eterno les envía palabra. Verso 3. Así ha dicho el Altísimo, Adonai Sebaot, el Eterno de los ejércitos, el Elohim, el Dios de Israel. ¿Qué les dice? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y los haré morar en este lugar. ¿Cuál lugar? En el templo. Les ha estado advirtiendo, les ha estado llamando la atención desde el capítulo 1. Aquí todavía en su misericordia les dice, si mejoran sus caminos, las obras que están haciendo, los haré vivir, los haré morar, los haré estar en este lugar. Ya les había dicho que los iba a llevar al cautiverio, que los iba a castigar, que ya les advirtió que viene una nación de lejos, de la parte del norte, que los iba a llevar presos, que no tendría compasión del anciano, del niño, de la mujer, de la doncella, de ninguno de ellos. Pero aquí vuelve a extender su misericordia, mejoren sus caminos. ¿Qué es mejorar el camino? Tu forma de vivir, tu forma de comportarte, mi forma de actuar. Mejora la manera como vives. Es que ya vivo bien, pues viva mejor. Es que yo ya estoy caminando bien, ya no ando como antes, pues viva mejor. ¿Para quién? No para la religión, no para el mundo. Para el Padre Eterno. Mejoren vuestras obras y los haré morar en este lugar. No fiéis o no confíen en palabras de mentira diciendo,
templo del Altísimo. Templo del Altísimo. Templo del Altísimo es ¿quién? Este. ¿Por qué? Porque la persona se siente segura en ciertos lugares. Vamos a poner como ejemplo a un terrorista. Se siente seguro en su lugar donde planea lo malo que va a hacer. Se siente seguro en su túnel, en su búnker, en su escondite. Se siente seguro que nadie le va a hacer nada. Un narcotraficante se siente seguro en su rancho, rodeado de gente, rodeado de sicarios, rodeado de gente que dicen que da su vida por él, pero es mentira. Ahí es la persona que hace lo malo, que vende droga, que trafica droga, que le quita la libertad a las personas, que extorsiona, que secuestra. Se siente muy seguro en su lugar de refugio. Se siente que nada le va a pasar. Siente que no va a venir nadie, ni el ejército, ni la policía, ni nadie, ni el FBI, nadie puede prácticamente penetrar esos lugares. Eso dicen. Pero hemos visto las evidencias de que han llegado y los han acorralado, los han matado, los han sacado, han huido, los han apresado. Pues lo mismo sucede en una religión. Lo mismo sucede cuando usted cree que por estar en un edificio ya está usted salvado de todas las cosas. Y eso le pasó a Judá. No confíen en palabras de mentira diciendo templo del Todopoderoso, templo del Altísimo es este. O sea, ellos llegaron a tener una idea que mientras estuvieran en el templo, nada iba a pasar. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Destruyeron el primer templo que edificó Salomón? Sí. La idea no se quitó. Siguieron pensando que nada iba a suceder mientras estuvieran en ese templo. Y una no es porque no pudieran destruirlo. No es porque no pudieran los enemigos. Es porque había una especie de pacto, aún hoy en día, de no destruir los lugares de adoración. Solamente los terroristas llegan a un lugar y empiezan a tumbar sinagogas, iglesias, todo lo que sea, todo lo que no sea lugares de ellos. Pero todas las culturas han respetado eso. Dejar ahí los lugares de los otros dioses como para una muestra de que los dioses suyos vencieron a aquellos dioses. Entonces ellos confiaban que mientras estuvieran ahí, nada iba a pasar. Este es el templo del Todopoderoso, es la casa del Todopoderoso. ¿Quién le va a venir a hacer algo a la casa del Altísimo? Nadie, hombre. Pero sorpresa, pasó, aconteció. Entonces no confíen en palabras de mentira. ¿Quién les habrá dicho esa idea? No lo sé, porque el Eterno no dijo, mira, mientras estén en mi casa, nada les va a pasar. El Eterno nunca lo dijo, pero alguien lo tuvo que haber dicho y lo creyeron. Entonces el Eterno les dice, no confíen, no fiéis en palabra de mentira diciendo, esta es la casa del Altísimo. Verso 5, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, si mejoran cumplidamente, cumpliéndolo, no nomás diciéndolo, porque muchas veces es, yo voy a cambiar, Señor, dame una oportunidad y vas a ver que seré diferente. Vas a ver que ya no lo hago. Ya no lo volveré a hacer. Eso lo dice ahorita uno, dentro de 8 días ya está uno haciendo otra vez las cosas. Al otro día. Bueno, si lo haces cumplidamente, no nada más es que digas, que salga de la boca. Si mejoras y cumpliéndolo, tu camino, tus obras, si con verdad haces justicia entre el hombre y su prójimo. Versículo 6, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda. Estos 3 grupos de personas que menciona la Escritura, extranjero, huérfano y la viuda, son los que el Todopoderoso tiene mucho cuidado y se enoja, se llena de ira, se pone airado cuando
los mismos que tenemos que practicar la justicia, oiga, le decimos a un niño huérfano, o que no, aunque no esté huérfano, que no tenga a su papá, que no tenga a su mamá consigo y uno lo oprime, tenga cuidado, el Eterno va a ajustar cuentas con eso. Lo mismo pasa con una viuda. Lo mismo sucede, amados hermanos, con el extranjero. Yo no entiendo cómo este país estaba fundado bajo los fundamentos espirituales de la Sagrada Escritura y ahora es cuando más se está oprimiendo al extranjero. Y tristemente nosotros, que ya tenemos tiempo aquí, lo hacemos también. Tristemente. Llega alguien más, no te viene a quitar nada. Así como tú llegaste y no le quitaste nada a nadie, viene a trabajar. Así tampoco esa persona no nos viene a quitar nada. No tenemos por qué oprimirlo. Pero si no lo oprimes al extranjero, al huérfano, ni a la viuda, ni en este lugar derraman la sangre inocente, ni anduvieran en pos de dioses ajenos para mal. ¿De quién? De ustedes mismos, dice el Todopoderoso. ¿Qué llegó a suceder en el mismo templo? Mataban a los verdaderos profetas. Derramaron la sangre de los verdaderos siervos de Dios. Y los falsos profetas, bien felices ahí, caminando, viviendo bien, comiendo de la gente, robándole a la gente. Y quien les predicaba la verdad, lo mataban. La situación no ha cambiado, sigue siendo igual. Los predicadores que nada más le quitan el dinero a la gente y le están pide y pide y pide. La misma gente los aclama. ¡Ah, qué grande es! No les importa en lo más mínimo la viuda, el huérfano, el necesitado, el extranjero. Y a los que verdaderamente quieren predicar la palabra, ese hay que vea cómo le hace. Las cosas siguen siendo igual y por eso la palabra sigue siendo la misma para nosotros. Si mejoras tu camino, si de verdad haces las cosas, si cumplidamente, si cumples lo que a veces sale de nuestra boca, si dejamos de derramar la sangre, si dejamos de seguir a dioses ajenos para mal nuestro. Al Eterno no le hacemos ningún daño con tener ídolos en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro corazón. A Él no le hacemos ningún daño, amados hermanos. ¿Para quién es el daño entonces? Para uno mismo, para quien practique, para quien tenga un ídolo en su corazón. Oiga bien esto, y puede ser un cantante cristiano, mesiánico, puede ser un predicador, puede ser un rabino, un maestro de la palabra, un pastor, un evangelista, uno de los que se llaman apóstoles. Cualquiera de ellos se vuelven ídolos de la gente que cree. Si ellos no les hablan, no creen la palabra. Todo lo que ellos digan, lo creen por encima de la palabra del Todopoderoso. Eso es un ídolo al cual se sigue en lugar del Todopoderoso. Bueno, si no van detrás de los dioses ajenos, si dejan de oprimir al extranjero, si dejan de oprimir a la viuda, al huérfano, si se deja de derramar la sangre, de andar matando a los hermanos, ¿verdad? De andar matando a las personas, si mejoramos los caminos, si nuestras obras de verdad se hacen ya para glorificar al Eterno, entonces, ¿qué dice en el verso 7? Los haré morar, habitar, vivir. ¿En dónde? En este lugar. En la tierra que di a vuestros padres. Para ahora, ¿por cuánto tiempo, Señor? Para siempre. Y la historia nos mostró que no quedaron ahí. Fueron llevados al exilio. Después del Mesías que le dieron muerte, también fueron llevados otra vez por casi 2000 años al exilio. ¿Qué sucedió entonces? No, se mejoraron los caminos. No se mejoró el vivir de las personas a pesar de la advertencia del Todopoderoso. ¿Y qué aconteció? Bueno, el Eterno los tuvo que sacar de ahí. Verso 8. He aquí, ustedes confían en palabra de mentira que no aprovechan. Ya les dijo en el verso 4, no confíen en palabra de mentira. En el verso 8 les está diciendo, ustedes confían en palabra de mentira. ¿Cómo sabemos? En el capítulo 6, verso 14, ya les dijo, miren lo que les dice el capítulo 6. Dice en el verso 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande,
Cada uno sigue la avaricia. Y mire cómo termina el verso 13, 6:13. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Y qué hacen con el pueblo? En lugar de enseñarles, en lugar de predicarles la palabra correcta, ¿qué hacen? Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay shalom. Oiga, un arañazo, una cortadita muy pequeña, ¿verdad? Se puede curar con un poquito de algodón y antibiótico y un curita. Pero una herida profunda no se puede ponerle un curita nada más ahí. ¿Por qué? Porque vas a hacer que la persona sufra las consecuencias. Pues eso es lo que estaban haciendo los que tenían que hablar la verdad. No hay problema, no hay problema. Tenemos paz, estamos bendecidos, estamos en victoria. Es la misma idea hoy, es el mismo concepto hoy en día. Lo mismo. El que debe hablar la verdad y no decir, advertir de verdad, estamos en victoria. Aunque estén todos revolcados, perseguidos, angustiados, enfermos, en bancarrota, en la ruina. Estamos en victoria. A ver, ¿cuántos están en victoria? Levanten la mano. Todo el mundo levantando la mano. Sale de ahí. Préstame un poco de dinero, ¿no? ¿Cuántos están bendecidos aquí? Todo el mundo, ya estoy bendecido. Saliendo de ahí, oye, préstame para la gasolina, ¿no? Para venir mañana. ¿Qué bendición es esa, hermano? Por favor. También en el capítulo 8, versos 10 y 11, dice así, amados hermanos, por tanto, dice en el capítulo 8, versos 10 y 11, por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. ¿Porque qué? Porque desde el más pequeño, lo que ya dijo en el capítulo 6, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Verso 11, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Oiga, ¿no le parece como que Jeremías no tenía nada que escribir y repite y repite las cosas? Pero no las está repitiendo. Cuando el Padre Eterno repite algo es porque está haciendo énfasis en ese punto. Lo está recalcando. Es como cuando usted le dice a su hijo una, otra y otra vez. Es porque quiere que le quede claro. Jeremías no es que no tenía nada que escribir, al contrario. Por eso es que les dice en el versículo 8 del capítulo 7, ustedes confían en palabras de mentira. ¿De quién? Del sacerdote, del profeta, del que enseñaba. Confían en palabras de mentira que no te aprovechan, no te hacen bien, no te van a llevar a ningún lado bueno. Luego les dice, hurtan, matan, adulteran, juran en falso, le queman incienso a Baal, andan tras dioses extraños que ni siquiera conocían. Ya nomás porque alguien dijo que mira, esa piedra hay que adorarla, van y la adoran. ¿Sí? A esta tortilla le salió la cara de no sé quién, pues van y le adoran la tortilla también, le ponen ahí un altar. Mira, esta Torá es, la tuvo Hitler. Ay, la adoramos porque era de Hitler. Amados hermanos, las cosas no cambian. Luego les hace una pregunta. En el verso 10, ¿vendréis y os postraréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Ustedes van a venir a mi casa, dice el Eterno, 7:10. Van a venir, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo ¿qué? Todas estas abominaciones. O sea, ustedes van a venir a mi casa a decir, somos libres. Somos libres. ¿Sabes qué? Es más, podemos seguirlo haciendo. ¿Vas a venir a eso a mi casa?
Es como si preguntáramos, ¿quién va a ir a la escuela a dormir? Un ejemplo. Pues a la escuela no se va a dormir, excepto que sea la clase de los más pequeñitos que les enseñan un ratito y al ratito los ponen a dormir. A la escuela no se va a dormir. Bueno, el Eterno dice, van a venir a mi casa. Se van a postrar delante de mí, en esta casa donde es invocado mi nombre. Y van a decir, librados somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones, ¿cuáles? Oprimir a la viuda, al extranjero, al huérfano, andar haciendo lo malo, adulterando, matando, hurtando, jurando en falso, quemando incienso a Baal y andando detrás de los dioses extraños. ¿Ustedes quieren venir a mi casa y todavía seguir haciendo eso? Y les vuelve a hacer otra pregunta. Dice en el verso 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? O sea, ¿a ti te parece? Le dice el Eterno al pueblo, ¿a ti te parece que este lugar es una cueva donde hay que venir a refugiarse para planear qué maldad hacer? No está afirmando, porque muchas veces dicen que está afirmando que la casa del Eterno es cueva de ladrones. No, él hace una pregunta. ¿Tú piensas que es cueva de ladrones este lugar para que vengas después de hacer todo lo malo y aquí nada más te refugies, te sientas seguro y digas, voy a salir otra vez para seguir haciendo lo malo? ¿Piensas tú que es una cueva de ladrones? No, dice, no lo es. Vaya, si quiere ir a hacer lo malo, váyase a refugiar allá, a una cueva en el campo, en la pradera, en el bosque, allá, refúgiese. ¿Es cueva de ladrones? Delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, he aquí, yo también lo veo, dice el Eterno. ¿Por qué? Porque ahí se va a refugiar la gente. Hoy en día, el narcotraficante va a la iglesia a pedir la bendición de un sacerdote. El adúltero, el ratero, el sinvergüenza, el que anda robando, va y quiere que oren por él, para que le vaya bien. Y dice el Eterno, yo estoy viendo eso. Tal vez nosotros no queremos mirarlo. Tal vez nosotros no queremos verlo, pero Él sí lo está viendo. ¿Qué piensan que no lo voy a mirar? ¿Piensan que no lo veo? Dice el Todopoderoso. Verso 12, ¿qué les dice? Mire, andad ahora, vayan ahora, ¿a dónde? A mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y vean lo que hice. ¿Por qué? Por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto ustedes, habéis hecho todas estas obras, lo que ya les anunció, adulterio, robo, sangre inocente, incensando a Baal, yendo tras dioses extraños, oprimiendo al huérfano, a la viuda, al extranjero. Pues verso 13, por cuanto ustedes han hecho todas estas obras, dice el Altísimo, y aunque les hablé, ¿desde cuándo? Desde temprano, o sea, desde siempre ha mandado a alguien que hable, desde temprano y sin cesar, no oísteis. Les llamé, ¿y qué dice? No respondieron. Oiga esto, te llamo y no respondes. A ver, los que son padres, ¿cómo se sienten cuando usted le llama a su hijo o a su hija y ella se hace como que le está usted hablando a la pared? ¿Cómo se siente usted? Dígamelo, alguien dígamelo. ¿Se siente bien? Va y le compra una gelatina, un pastelito. Tenga, mijo, hija, porque cuando le hablo no me escucha. Se ha ganado un premio, ¿verdad que sí? ¿Qué hace usted entonces? Ya le pegaron. Ya dice, es lo que hago. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere que haga el Eterno cuando nos está hablando? Nos está llamando y lo hace con amor. Y no queremos escuchar. Y no respondemos. Mira, curiosamente cuando les dices algo despacito, que si lo quiere, sí, aquí estoy. ¿Los quieres para que te vayan a traer aunque sean las sandalias?
¡Ey! ¡Ey! Es que no te escucho. No te oía. Qué casualidad, nomás dile, ven por el teléfono. No acabas de pronunciar teléfono cuando ya están ahí. Qué casualidad que no escuchan. ¿Qué dice el verso 14? Haré también a esta casa. ¿A cuál casa lo mandó a predicar? ¿A cuál casa? Pero sí, le dijo, ve a esta casa. ¿Se acuerdan? A donde es invocado mi nombre, al templo. Dice, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y en la que ustedes confían en el templo, y a este lugar que di a ustedes y a vuestros padres, les haré como hice a Silo. Y les echaré de mi presencia como eché a todos sus hermanos y a toda la generación de Efraín. Verso 16, tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues. ¿Por qué? Así le dijo el Eterno a Jeremías, no te voy a escuchar, ya me cansé. Ahora, 2 veces en el versículo 12 y en el verso 14 dice, les voy a hacer como le dice a Silo. ¿Qué es Silo? ¿Qué era Silo para ellos? Para nosotros Silo, pues quién sabe qué será, Shiloh. Fue la primera capital. No era Jerusalén. El primer lugar donde se reunían, donde adoraban, era Silo. Por 360, casi 70 años, fue el lugar, el centro religioso. Estaba en la tribu de Efraín. A él le tocó en esa heredad, en ese territorio de Efraín. Ahí estaba el lugar de adoración. Y esto es bien importante porque vamos a ver que está en la casa del primogénito. Efraín era el primogénito. Asimismo lo dice el Eterno. El que recibiría la grande bendición, bueno, el primogénito no porque nació primero, sino porque el Padre Eterno lo menciona incluso en Oseas, que Efraín es su primogénito. Ahí puso su lugar de reunión, de adoración el Todopoderoso. Se encontraba en lo que es ahora Cisjordania, o le llaman Palestina. O está en la tierra de Palestina porque está controlada por Cisjordania y los palestinos. Durante el periodo que se estuvieron asentando las tribus ahí, cuando conquistaron la tierra, ese se volvió el centro religioso. Vamos a Josué capítulo 18 para que lo vea. A lo mejor no lo hemos asimilado, pero vamos a Josué capítulo 18 y vamos a empezar a ver unas cosas que están por ahí. Josué 18 versículo 1. Cuando lo tenga me indica para que lo podamos leer. Si tiene la Biblia, si no lo va a escuchar nada más. Josué capítulo 18 verso 1. Dice así. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió ¿en dónde? En Silo. Y erigieron, levantaron, ¿qué cosa? Allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Este lugar, Silo, es mencionado por primera vez en la profecía que da en Génesis capítulo 49, donde Jacob da la profecía sobre Judá. Y dice que no será quitado el cetro de Judá hasta que, ni el legislador, hasta que venga Silo, hasta que venga el Mesías. Entonces dice, y a él se congregarán todos los pueblos. Es lo que dice el capítulo 49 de Bereshit, de Génesis, hablando acerca de Silo. La segunda vez que lo encontramos es aquí, donde dice que ahí levantaron el tabernáculo. Entonces en el libro de Josué se puede ver, capítulo 18 y 19, que ese lugar donde levantaron el tabernáculo, Silo, era el territorio que le fue asignado a la tribu de Efraín, a la familia de Efraín. Entonces, amados hermanos, después de Josué, ya en el periodo de los jueces, encontramos lo siguiente. Vamos al capítulo 21 de los jueces. Avancen un poquito más. Jueces, capítulo 21. Murió Josué, ¿verdad? De ahí Josué incluso de ahí repartió las tierras a los que faltaban cuando levantaron el tabernáculo.
Jueces, 21. Y vamos a leer del verso 16 al verso 19. Dice así. Jueces 21, 16. Dice así. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos? Ha pasado, antes de seguir leyendo les voy a decir qué pasó. Los de la tribu de Benjamín, ¿se acuerdan que hicieron un terrible mal con la esposa de un levita? Que la violaron y después el levita, de que murió de tanto que la abusaron de ella, la partió en 12 partes y la envió a las tribus de Israel. Entonces los de Israel hicieron guerra contra la tribu de Benjamín y después se quedaron, casi los aniquilan por completo. Quedaron unos cuantos y es cuando sucede esto, verso 16. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de las mujeres de los que han quedado? Habían quedado unas mujeres, no recuerdo si 400, ¿verdad? Son las que habían quedado, que no las mataron, que eran vírgenes. Y dijeron entonces, ¿qué haremos respecto de las mujeres que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel habían jurado diciendo, maldito el que le diere mujer a los de Benjamín. Sigue diciendo, verso 19. Ahora bien, dijeron, verso 19, que dice, he aquí, cada año hay fiesta solemne del Eterno. ¿En dónde? ¿En dónde celebraban las festividades? Entonces, ¿cuál era el centro de reunión? ¿Cuál era el centro de adoración? Silo. Ahí era donde se congregaban, ahí era donde estaba todo. Cada año hay fiesta solemne del Todopoderoso en Silo, que está al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, al sur de Lebona. Ahí estaba. Entonces, el primer libro de Samuel también nos enseña que Silo es el lugar de adoración, que era el lugar de adoración, de reverencia. Y este libro de Primera de Samuel relata cómo Elcana, un levita, iba cada año a Silo a adorar y a ofrecer sacrificios junto con su esposa Ana, su otra esposa Penina que tenía, y sus hijos. Vamos a Primera de Samuel. Ahí está adelantito, 2 hojas más adelante, 1 Samuel 1, y vamos a ver el verso 3. 1 Samuel, sigue Ruth y luego Samuel. ¿Ok? 1 Samuel 1, versículo 3, dice así, la escritura. Y todos los años, aquel varón, en el verso 1, ¿verdad? Nos habla de quién es, o sea, nos enseña quién es. Y en el verso 3 dice, y todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Adonai Sebaot, al Eterno de los ejércitos. ¿En dónde? En Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes del Eterno. Ahí estaba el tabernáculo, ahí estuvo desde el tiempo de Josué, ahí se quedó, ahí permaneció, era el centro de adoración. Entonces, amados hermanos, la historia de Ana la sabe. Ahí se pone a orar, pidió al Todopoderoso un hijo, y vamos a ver qué hace con ese hijo. Versículo 24, ahí mismo el capítulo 1. ¿Ok? Lo dedicó al Todopoderoso para que sirviera al Eterno, pero lo dedicó porque Samuel era levita también, era de la tribu de Leví. Y dice así, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Todopoderoso. ¿En dónde estaba la casa del Todopoderoso? En Silo. Y el niño era pequeño. Bueno, Samuel creció. Fue llamado por el Eterno para ser su profeta. Y entonces Dios, el Todopoderoso, Elohim, le manifestaba su palabra en Silo, ahí donde él estaba viviendo, porque ahí estaba el tabernáculo. Vamos al capítulo 3 para que vea esto, verso 19. Y dice así, 19, 20 y 21, 3 versículos. Capítulo 3 de 1 Samuel, verso 19, 20 y 21. Y Samuel
creció y estaba con él, con Elí, ¿ok? Y el Eterno estaba con él, y Samuel creció y el Eterno estaba con él, con Samuel. Y no dejó caer a tierra, ¿qué dice? Ninguna de sus palabras, de las palabras que enseñó, que habló, que profetizó Samuel. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta, ¿de quién? Del Eterno. Y el Eterno volvió a aparecer ¿en dónde? ¿A dónde había estado viviendo Samuel toda su vida desde los 3 años? En Silo, porque el Eterno se manifestó a Samuel en Silo por palabra del Todopoderoso. Cuando Samuel fue llamado por el Eterno, los israelitas en el capítulo 4, Israel entró en una batalla con los filisteos. Mataron 4,000. Vinieron a preguntar qué había pasado, por qué sucedía eso. Se llevaron el arca del pacto a la batalla. Y fue cuando dice que todos los filisteos se oyó un gran ruido y tuvieron temor, todos, ¿verdad? Pero aún así vencieron a Israel. Y se llevaron el arca del pacto que habían llevado de Silo al campo de batalla, la capturaron, se la llevaron. Y desde entonces, desde ese momento, el arca nunca más volvió a Silo. Nunca más. Después de eso, ya en ese momento que capturaron el arca, Elí era un sacerdote que ya estaba anciano, sentado muy probablemente en el tabernáculo, esperando noticias de la guerra, qué había pasado después de que llevaron el arca. Y las noticias que le dan, capítulo 4, es que capturaron el arca, que sus hijos están muertos. Él también, como estaba gordote y pesado, cayó para atrás de espalda y ¡pum!, se desnucó. Ahí. Pero ya no regresaron el arca, porque el arca se la llevaron los filisteos. Después de eso. Entonces, cuando capturaron el arca, unos se llevaron el arca, acabaron con Israel y, de acuerdo a historiadores, dicen que en ese instante, unos de los filisteos fueron a destruir lo que es Silo, el tabernáculo, todo lo que estaba ahí, solo que el tabernáculo lo alcanzaron a quitar. Posiblemente Samuel, que ya era un profeta, ¿verdad? Y que era un levita, ordenó que lo quitaran y lo trasladaron a otro lugar. Lo escondieron. Por eso el tabernáculo no fue destruido. El tabernáculo fue llevado a Gabaón. Y estuvo en Gabaón hasta el tiempo del rey Salomón, que ya cuando él construyó el templo, lo llevó de Gabaón, el tabernáculo, al templo que había edificado. El arca ya había sido movida porque David la había trasladado. 2 veces, una vez la intentó y no pudo, la segunda sí se llevó a cabo. Entonces aquí, cuando el profeta Jeremías está diciendo en el capítulo 7, vamos a ubicarnos otra vez aquí, Jeremías capítulo 7, ahora sí ya tenemos una idea de qué es Silo, de qué le pasó a Silo. Dice así, en el capítulo 7, verso 12 y 14. Andad ahora, vayan ahora. O sea, les está diciendo, ¿creen que esta casa es casa de ladrones, cueva de ladrones? Vayan ahora a mi lugar en Silo, quedaba bien cerca, no quedaba lejos. Vayan ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y vean lo que le hice a Silo, por la maldad de mi pueblo Israel. Entonces, amados hermanos, quiero decirle, la destrucción de Silo se llevó por la maldad del pueblo de Israel. Después de que el arca fue capturada, ¿ok? Ya no volvió, fue destruido Silo. En el libro de los Salmos, que hace un recuento de la historia del pueblo de Israel, vaya hasta el capítulo 78 de los Salmos, menciona que a pesar de que Elohim los llevó a la tierra prometida, los introdujo, los guardó, los bendijo, los prosperó, aún así su pueblo fue rebelde. ¿Y qué sucedió? Se produjo la ira del Eterno porque le enojaron con los lugares de adoración pagana. Salmo 78, verso 58, y vamos a acabar aquí. Dice así, Salmo 78, verso 58 al 60, dice de esta manera. 78, 58 al 60. ¿Qué sucedió? Está contando, todo el Salmo está contando la historia de Israel.
le enojaron. ¿Con qué? Con sus lugares altos, los lugares de adoración que paganos. Y le provocaron a celo. ¿Con qué? Con sus imágenes de talla. Lo oyó Elohim, Dios. ¿Y qué pasó? Se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Verso 60. Dejó, por tanto, el tabernáculo ¿de qué? De Silo, lo desatendió. Dejó que todo fuera destruido. Dice así, la tienda en que habitó entre los hombres. Fue ahí, se acabó. Se acabó el lugar de adoración. Entonces nos dice, y verso 61, dice, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Eso fue lo que sucedió. Fue por esa razón que tiempo después escogió el Eterno como Silo quedó destruida. El Eterno escogió a Sión, la ciudad de David, donde David había llevado el arca, como lugar de adoración, donde después se levantó el templo, el sagrado templo. ¿Por qué? Porque Silo, el lugar de adoración que por 370 años prácticamente fue el lugar de reunión, ahora queda deshabitado, queda destruido. Y les dice, vayan a verlo, vean lo que le hice. Diles que así le voy a hacer a esta casa y a esta ciudad. Si no perdoné a Silo, no voy a perdonar esta casa. Nos dice en el versículo 67 del mismo Salmo. Dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. El Todopoderoso movió su centro de adoración de la tribu de Efraín a la tribu de Judá. De Silo a el monte Sión. Lo hizo ¿por qué? Porque el pueblo vivía en la maldad. Y no los perdonó. Y no tuvo misericordia. Por eso le dice a Jeremías, ya no ores, ya no clames, ya no gimas por este pueblo, no te voy a escuchar. Diles que vayan. Así lo que le pasó a Silo, le pasará a Jerusalén. ¿Y sabe qué? Quiero decirle, la historia lo prueba. Fue exactamente igual. Lo único que podemos suplicar hoy es solo misericordia. Que el Padre Eterno tenga misericordia de nosotros y nos no permita que caigamos en semejante ejemplo de desobediencia y que dejemos de escuchar la palabra del Eterno, para que no nos pase como le pasó a Silo y a Jerusalén. Padre de grandes misericordias, Padre de bondades, tú que eres el dador de la vida, el misericordioso Rey eterno, perdónanos por tantas maldades que cometemos, Señor, y no queremos a veces mejorar nuestros caminos. Seguimos empeñados en desobedecer, en no escuchar. Y tú has seguido, Señor, con misericordia, hablándonos una y otra vez, Rey eterno. Por favor, no permitas que nuestro corazón se ponga duro, nuestros oídos incircuncisos, y que no escuchemos tu voz y que incluso la desechemos. Les hablé y no me respondieron. Les llamé y no me quisieron escuchar. Esa es la triste sentencia de lo que le pasó a Judá. Es la triste sentencia de lo que le pasó a Efraín. Que no sea la sentencia de casa de restauración. Padre, que aquí exista alguien, por lo menos un pequeño remanente, que te escuche, Rey eterno. Y gracias por tus bondades y misericordias inmensas, nuevas cada mañana. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, eterno Padre Celestial.